En 2003, una mujer fue hallada en un callejón del barrio francés de Nueva Orleans. Estaba en shock, con 2 marcas profundas en el cuello y sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Nadie vio a su agresor. No hubo testigos. Y lo más inquietante es que el mismo patrón ya había ocurrido en Londres, décadas antes. Y mucho antes aún, en una aldea olvidada de Serbia, cuando la peste aún caminaba como un espectro entre los vivos. Esta no es una historia de ficción. Esta es la verdadera historia de los vampiros. Y 3 casos reales que podrían hacerte cerrar las cortinas esta noche. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha temido lo que no puede ver, lo que no puede explicar, y lo que parece regresar del más allá con propósitos oscuros. Entre esos miedos antiguos y primarios, hay uno que persiste, que se arrastra entre culturas, idiomas y épocas como un espectro eterno: el miedo a los que beben sangre. Los vampiros no nacieron con la literatura gótica, ni con Hollywood. Su origen se pierde en la niebla de los siglos, en testimonios de campesinos, en rituales de protección, en cuerpos exhumados y enterrados una y otra vez. Estas son 3 historias reales. No adornadas. No convertidas en leyenda. Solo lo que quedó registrado, observado o documentado. Lo que nadie pudo negar, ni explicar. El primer suceso trata hace ya muchos siglos, en 1726, en la antigua región de Medvegia. Una pequeña aldea campesina vivía atemorizada por algo que no sabían nombrar. En invierno de 1726, los habitantes comenzaron a morir uno a uno, de manera repentina, con síntomas inexplicables: piel pálida, rigidez en las extremidades, una especie de espasmo final en los rostros, como si hubiesen visto algo en sus últimos segundos de vida. Todo parecía vincularse a un nombre que reaparecía entre susurros: Arnaud Paole. Paole había sido un soldado que regresó de las guerras otomanas algunos años antes. Contaba historias extrañas sobre criaturas de la noche que acechaban los campos de batalla, sobre sombras que succionaban la vida de los hombres heridos. Aseguraba haber sido atacado por uno de esos seres en Grecia, y que, para evitar convertirse en uno, se untó con tierra de la tumba de su agresor y bebió su sangre. Poco después, murió tras caer de su caballo. Fue enterrado, pero no descansó. Semanas más tarde, la gente del pueblo comenzó a asegurar que lo habían visto caminando por las noches, tocando puertas, observando desde los campos. Los animales del pueblo aparecían desangrados. Los cadáveres recién enterrados eran hallados fuera de sus tumbas, con marcas en el cuello. El miedo se extendió como una enfermedad invisible. Finalmente, un grupo de vecinos, guiados por superstición y desesperación, decidió desenterrar a Arnaud Paole. Su cuerpo no mostraba descomposición alguna. Sus mejillas estaban sonrosadas, y de su boca goteaba sangre fresca. Le clavaron una estaca en el pecho. Según los testigos, el cadáver emitió un grito gutural, como si aún conservara algo de conciencia. Luego fue decapitado y quemado. Creyeron que la pesadilla había terminado. Pero no fue así. Meses después, otros habitantes comenzaron a morir con los mismos síntomas. Se exhumaron más cuerpos. Algunos también parecían inalterados por el tiempo. La investigación llamó la atención de las autoridades austríacas, y un médico militar fue enviado a documentar los hechos. Su informe, conservado hasta hoy, describe con detalle los cadáveres, los rituales, las exhumaciones, y el miedo que impregnaba cada rincón del pueblo. Muchos creen que la historia de Arnaud Paole fue el origen del término vampiro en Europa occidental. Pero para quienes aún viven en esa región, no fue solo un mito. Fue una advertencia. La segunda historia real de vampiros sucedió en Londres, en 1970. Highgate es un cementerio inmenso. Una catedral de piedra abierta al cielo gris de Londres. Las tumbas, más que sepulturas, parecen portales. A principios de los años 70, algo empezó a moverse entre esas lápidas cubiertas de hiedra. Primero fueron sombras. Siluetas altas, delgadas, cruzando entre mausoleos a medianoche. Luego, vinieron los testimonios: una figura con ojos rojos, vestida de negro, que aparecía repentinamente en la línea periférica de la visión, siempre al borde de lo visible. Los animales comenzaban a aparecer muertos, drenados de sangre. Algunos colgados de las ramas. Otros con heridas quirúrgicas, imposibles de reproducir por otro animal. La prensa sensacionalista bautizó al ente como el vampiro de Highgate. El mito creció rápido. Cazadores de lo oculto se reunían cada noche para intentar encontrarlo.
Dos rivales llegaron incluso a organizar duelos mágicos en los caminos del cementerio. Una noche, un joven ocultista asegura haber hallado una cripta secreta. Dentro, un ataúd de roble con un cuerpo pálido e intacto. Le clava una estaca. Pero cuando regresa con la policía, la cripta ha desaparecido, los informes se acumulan. El gobierno decide cerrar el cementerio. Nadie entra. Nadie debe ver lo que hay adentro. Pero los vecinos siguen reportando movimientos nocturnos. Susurros entre los árboles. Y la figura, siempre observando desde alguna tumba abierta, pero no terminó ahí. Años después, en 1977, una pareja que cruzaba Ighate juró haber visto una figura suspendida en el aire, como si flotara entre los árboles, con una capa que se extendía como alas. El aire se volvió helado. Sus relojes dejaron de funcionar. Una sensación de terror primitivo los hizo huir, con la convicción de que aquello no era humano. Investigadores del ocultismo realizaron rituales para sellar supuestas criptas abiertas. Algunos afirmaron que había más de un vampiro, y que Ighate era solo un nido, una especie de santuario. Hasta el día de hoy, existen grabaciones, fotografías borrosas, y testimonios que alimentan la leyenda. Pero en el fondo, no se trata solo de superstición. Hay algo en Ighate que no encaja, que desafía la razón. Algo que se esconde cuando sale el sol, pero que no ha dejado de observar. Por último, tenemos en el año 2003 otro suceso. Sucedió en Nueva Orleans, es una ciudad que respira a los muertos. Las calles huelen a flores secas, a cera, a humo de ritual. Sus cementerios no entierran. Exhiben. Las tumbas se alzan como casas diminutas, y entre ellas, en 2003, comenzó a caminar algo que no pertenecía a este tiempo. Todo comenzó con cuerpos. Hombres y mujeres sin hogar que aparecían en callejones, sin signos de violencia, pero con una ausencia total de sangre. El forense no encontraba explicación. Los ojos abiertos, las mandíbulas desencajadas, las víctimas parecían haber sido absorbidas desde dentro. Una noche, una mujer sobrevivió. Fue encontrada temblando, con dos marcas pálidas en el cuello. No recordaba nada. Solo murmuraba una palabra. Miró, la investigación fue breve. Callada. Los cuerpos fueron incinerados. Los expedientes cerrados. Pero los locales comenzaron a hablar. Un hombre vestido de negro. Siempre bien peinado. Siempre educado. Caminaba por los bares antiguos, se sentaba solo, pedía bebidas rojas. Nadie lo ve llegar. Nadie lo ve salir, pero algunos lo vieron más de una vez. Un barman recuerda haberlo atendido varias noches. Siempre pedía lo mismo, Bloody Mary sin alcohol. Su rostro era pálido, inalterado. Como una figura de cera. Jamás parpadeaba. Una cámara de seguridad lo grabó una noche. Pero cuando revisaron la cinta, el vídeo estaba distorsionado. Solo una silueta negra entre las mesas. Un investigador privado obsesionado con el caso lo siguió durante semanas. Una noche, lo vio entrar en un antiguo edificio colonial en ruinas. Entró tras él. Lo buscó durante horas entre sombras, escaleras colapsadas y puertas selladas por el óxido. Nunca lo encontró. Pero al salir, su reloj marcaba 3 horas más de las que había vivido. Como si algo le hubiera robado el tiempo, poco después, desapareció. Solo se encontró su cuaderno. Lleno de notas incomprensibles, nombres repetidos, fechas tachadas y una sola frase escrita decenas de veces al final: él me ve desde el espejo. Hoy en día, si caminas por el barrio francés y sientes que alguien te sigue, no mires atrás. Porque si lo haces, podría ser él. Y si te mira, ya es demasiado tarde. Quizá no todos los vampiros sean como nos los contaron. Quizá no son esos seres inmortales con capas elegantes y castillos oscuros. Quizás son más sutiles. Más reales. Más cercanos de lo que queremos admitir. Quizá están entre nosotros, caminando en las sombras cotidianas. Quizás son más antiguos que nuestras ciudades y nuestras leyendas. Quizá, solo quizá, el próximo que veas en la multitud, con una mirada demasiado vacía y una piel demasiado pálida, no esté respirando aire, sino esperando el momento justo para revelarse, porque los vampiros existen, solo aprendieron a esconderse mejor. Y si alguna vez despiertas con una sensación extraña, un frío inexplicable en la nuca,
o encuentras una marca que no recuerdas haber hecho. Tal vez, ya te han encontrado. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estás realmente seguro? Si te ha inquietado esta historia, no olvides cerrar bien las ventanas esta noche. Y si sientes que alguien te observa, no te des la vuelta. Porque en la oscuridad, a veces, lo que mira de vuelta no es humano. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido algo extraño en la noche. ¿Has tenido encuentros que no puedes explicar? Comparte tu historia y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos que el mundo no quiere que sepas. Recuerda, la noche no guarda secretos, solo los esconde, y algunos, aún caminan entre nosotros.